El doctor Jaime Mayor Oreja es eurodiputado del Parlamento Europeo. Del año 1996 al 2001 fungió como ministro de Interior del Gobierno de España, nombrado por el presidente del gobierno, José María Aznar. Impulsó los movimientos sociales en defensa de la Constitución española y de la libertad para hacer frente al terrorismo de ETA. Fue condecorado con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Ha recibido múltiples reconocimientos, premios y cruces, como la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III, así como la Medalla Robert Schuman, por su acción al servicio de la paz, la unidad europea y los valores comunes al servicio del hombre. Demos la bienvenida al doctor Jaime Mayor Oreja, quien nos estará acompañando, dictando la conferencia titulada Criminalidad Organizada. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a esta Universidad de Guadalajara por haberme invitado. Y simplemente voy a hacer una brevísima introducción para explicar, en primer término, las dos partes que va a consistir el discurso, el planteamiento que voy a hacerles a ustedes esta tarde. Primero les quiero dar unos flashes, les quiero dar unos dibujos, unos acentos, antes de hablar de la seguridad y del crimen organizado, de lo que, en mi opinión, está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en Europa, lo que está pasando en España, lo que está pasando, yo pienso, que también en otros países de democracias occidentales. Y, en segundo lugar, voy a tratar de explicar lo que yo he aprendido cuando he sido ministro del Interior del Gobierno de España, cuando fundamentalmente he tenido que combatir una organización criminalmente organizada, el terrorismo de ETA, no para decir que ustedes tienen que hacer las mismas cosas en México, sino simplemente para explicar cómo yo he vivido un fenómeno terrorista en el momento de acceder al Ministerio del Interior. Entonces, en la primera parte, me parece que es fundamental que entendamos la sociedad en la que vivimos, porque nuestras inseguridades no solo dependen de nuestros adversarios interiores, sino a veces la situación internacional ofrece dudas, vacilaciones que forman parte de nuestra inseguridad. Y eso es lo que trataré de explicar en esta introducción. En los que, por cierto, yo me he reiterado desde hace ya mucho tiempo y que yo creo que se confirman. En primer lugar y en primer término, estamos asistiendo no a cualquier crisis. Estamos asistiendo a la crisis, no a una crisis. Es la crisis de nuestra generación, es la crisis de un modo de vida, es la crisis de una civilización. Y esta crisis antes no la habíamos vivido. Esta es una crisis diferente. Es una crisis que además es de valores. Y es tan profunda esta crisis que ha cambiado el sentido de la vida pública. Nunca los políticos han estado tan desprestigiados como hoy, aquí y allí, en el continente americano y en el continente europeo. Nunca se ha desprestigiado tanto el quehacer público. Nunca ha parecido tan ridículo quién se dedica a la política como hoy. Y la razón principal es porque ha entrado en crisis el concepto de hombre público, porque la crisis no solo está en los políticos ni en la política, está en la persona. Nosotros mismos formamos parte de la crisis. Nosotros mismos hemos dejado de tener referencias en nuestras vidas sólidas y ello hace que esta crisis sea diferente. Muchas veces, siempre en estos últimos días, yo trato de explicar que, recordando algo tan elemental que hemos estudiado siempre en física,
los tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues nosotros, en nuestras sociedades, desde hace ya 20, 30 años, no pongo fecha, hemos decidido una sociedad líquida, es decir, sin referencias, es decir, sin cimientos, es decir, sin anclajes. Una sociedad líquida es una sociedad que fluye sin convicciones, sin creencias, que fluye como el dinero, porque en el fondo es una sociedad que está al servicio del dinero. En una sociedad las cosas van bien para uno si ese uno gana económicamente mucho. Y van mal si las cosas económicamente no van bien para él. Y entonces hemos construido una sociedad líquida que tiene un riesgo, no solo que se aleja mucho de las sociedades sólidas, enraizadas, ancladas, sino que se acerca al tercer estado, al estado gaseoso, que viene a ser como una sociedad que se suicida, porque no cree en nada. No va a la revolución esa sociedad, no, va al suicidio, por falta de referencias, en lo público y en lo privado. Dejas de creer en la familia, dejas de creer en el matrimonio, dejas de creer en la dignidad de la persona. Esa sociedad empieza a socializar la nada. Lo único que empieza a unir a unos y a otros es que no creen en nada. Y ese es el riesgo que tenemos hoy en las sociedades en las que, en mi opinión, vivimos. Y la segunda idea es que esta crisis se está manifestando de forma diferente en cada nación, pero es la misma. En México, en España, en Gran Bretaña y en Alemania. Es algo así como una situación distinta, diferente. Hay un deseo de romper, es la ruptura que gana la reforma. Es también la frustración personal de muchas personas que deciden romper. Y entonces, además, lo hacen en el punto más débil de cada una de las naciones europeas y americanas. Y por eso siempre digo, la pregunta que hay que hacerse para entender un tema de seguridad es ¿cuál es el punto más débil de tu nación? Por ejemplo, soy español. El punto más débil de España es la nación. La crisis de nación puede generar fundamentalmente el principal problema de España. Y Francia tiene un problema, un punto débil en la sociedad que ha creado. Y por eso tiene el riesgo creando algo así como un frente nacional contra la sociedad que ellos mismos han creado. Y el punto más débil de Gran Bretaña es que son una isla poderosa. Y entonces tienen en época de crisis tendencia al aislamiento, a separarse del continente europeo, a no sentirse europeo. Grecia, el punto más débil es que no tienen Estado. Grecia es la historia de un Estado fallido. Alemania tiene el riesgo de que la obsesión del control les puede. Tienen un riesgo de que se cree un frente de control. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿y México cuál es el punto más débil? Y yo de la misma manera que me atrevo con cierta fortaleza moral a hablar de mi país y de Europa, México me da más miedo, tengo menos conocimiento, pero en lo poco que sé, en mi opinión, el punto más débil de México es esa extraña asociación de la criminalidad organizada y la corrupción. Es algo así como si hubiese una prevalencia de la administración de la cultura de la muerte. La muerte es el asesinato y es el narcotráfico, frente al sentido de la vida, frente a la cultura de la vida. Hay demasiadas frases sustentadas en el que el fin justifica los medios. Y en el fondo, ¿qué más da que maten a algunos? Y eso es, o debe ser, la reflexión de los mexicanos. Ese es nuestro punto débil, que se hereda y que viene a ser recurrente y que tiene el riesgo de que es como si se tratase de una herencia. Y ese es un poco, básicamente, mi preámbulo. Ese es el contexto en el que ya abordo exactamente lo que es la criminalidad organizada y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Por eso, para hablar de este tema, yo no voy a exponer una teoría. Yo voy a explicarles mi experiencia personal. Yo el año 96 llevaba ya muchos años en la política del País Vasco, una parte de España, yo soy vasco, y me correspondió la tarea, fue la principal, de combatir un fenómeno terrorista. Y entonces yo les voy a trasladar lo que yo he aprendido. Las lecciones, yo siempre digo, mis lecciones de vida. Por eso yo no les doy ninguna lección, yo traslado y transmito las lecciones de vida que me ha dado mi quehacer público en esta materia, en materia de criminalidad organizada, por si alguna reflexión les fuese de utilidad. Si fuese de utilidad a ustedes, a la sociedad mexicana y al gobierno de México. Primera idea básica, lo que yo he aprendido. La lucha contra la actividad organizada criminalmente tiene que tener una dimensión moral y una dimensión ética, porque el crimen organizado no es cualquier expresión del mal, es la perversión del mal, es el mal por antonomasia, no es una criminalidad casual, común, no, es una criminalidad organizada. El mal se organiza, se estructura. Los que combaten esto tienen que tener una dimensión ética y moral inequívoca. No es tan importante que sean buenos gestores, también lo es. Pero lo importante es que esa batalla esté presidida por una dimensión ética y moral. Porque como en esta batalla hay momentos muy duros, muy drásticos, a mí me mataron a muchos concejales de mi partido por hacer la política antiterrorista que hicimos. Y hay momentos que si no tienes esa dimensión ética y moral, te pierdes en el camino. Y cambias tu rumbo y cambias tu dirección, que es lo que nunca hay que hacer en una política de estas características. Por eso hay que entender que a lo que te enfrentas es la máxima expresión del mal. La máxima. La expresión de una organización. Y de ahí que mi primera reflexión es, tiene que tener una dimensión ética y moral. La batalla y las personas que estén al frente. La segunda reflexión que yo también sufrí y aprendí, hay que alejarse de una actitud de derrota. Cuando una organización criminal, cuando una situación se posa en tu sociedad, se enquista en tu sociedad, tienes la sensación de que van a ganar, de que nadie les va a quitar de ahí. Y cuando tienes esa sensación ya estás perdiendo. Cuando yo tuve que hacer frente a este fenómeno terrorista en mi país, en España, sin haber sido ministro en los años de la transición, yo tenía la sensación de que eran imbatibles. Tenían soporte social en mi tierra, tenían una frontera, Francia, a partir de la cual operaban sus comandos. Y tenía la sensación de que había mucha desorientación en la sociedad española y mucho miedo en el País Vasco. Parecían imbatibles. Pues bien, uno de los momentos para mí decisivos, definitivos, fue cuando me di cuenta que eran batibles, que se les podía ganar la batalla. No hay cosa peor que tener la sensación que esa situación de asociación del narcotráfico, de la criminalidad organizada, forma parte de tu paisaje, como si se tratara de una montaña, como si se tratara de un río, como si se tratara de una cordillera, como si fuese algo más de un paisaje que es inevitable, como el que te encuentras por la mañana cuando asistes a la montaña o al cerro que está delante de ti. El día que tengas esa sensación, ya estás perdiendo la batalla. Hasta que no adquieras la convicción de que se les puede derrotar, que se les puede ganar, hasta que no tengas la ambición de decir se puede, se debe y se va a ganar, no ganas esta batalla. Y por eso
Es importante la dimensión ética, pero también es decisivo la ambición de que este fenómeno se puede extirpar, no de que vaya a ser algo así como un paisaje, parte de un paisaje que nadie puede modificar a lo largo de los años y de las décadas. La segunda, mejor dicho, característica es que para eso, además, tienes que tener conciencia de la gravedad del problema. El problema del terrorismo y de la criminalidad organizada es insufrible, aunque te acostumbras a todo. Yo recuerdo siempre, en una conversación que tuve con Mario Vargas Llosa, que me preguntaba, pero ¿cómo vives tú en el País Vasco cuando tienes tantas bombas y tantos coches bomba? Y yo le insistía, pues yo vivo normalmente, hago mi vida normal, me divierto, sufro, como todos. Y entonces cuando yo le contesté a través de dos respuestas de la misma manera, él me dijo, mira, ¿me recuerdas lo que un día me comentó una persona que vivía en la ciudad de Sarajevo, en los Balcanes? Cuando yo le preguntaba insistentemente, ¿pero cómo puedes vivir con un coche bomba todas las semanas en esta ciudad? Y recuerdo que esa persona le decía, pues vivo de una manera absolutamente normal. Ante la insistencia de Vargas Llosa, cuando le decía, ¿pero cómo vas a vivir normalmente en esta situación? Él se enfadó con Vargas Llosa y dijo, definitivamente, soy una persona absolutamente normal, vivo normal, aunque no te lo creas. Lo único que tengo que hacer yo por las mañanas es cuando voy al supermercado, me tengo que vestir de mujer, pero por lo demás mi vida es absolutamente normal. Bueno, pero eso lo digo porque uno no puede aceptar una sociedad en la que la criminalidad organizada está presente en muchas esferas de su vida. Uno tiene que rebelarse frente a esa situación. Y uno tiene que adquirir la concienciación de la gravedad de un fenómeno de estas características, como me pasó a mí en el País Vasco. Yo recuerdo siempre mi primera iniciativa en el Parlamento Vasco fue presentar un plan de concienciación. Concienciémonos de que esto es insufrible, de que no se puede matar, de que el fin no justifica los medios. Esa frase, algo habrá hecho, se repetía en mi tierra en aquellos años. En definitiva, hace falta dimensión moral, hace falta también ambición y hace falta también adquirir la concienciación de la gravedad del fenómeno al que nos enfrentamos. La tercera, yo creo que hay que alejarse de debates estériles. Siempre cuando hay un fenómeno terrorista, uno pregunta, ¿se combaten las causas o los efectos? Debate estéril. Claro que el terrorismo tiene sus causas, pero la causa inmediata siempre es el odio, el rencor. Puede ser la desigualdad social, la pobreza, puede ser lo que sea, pero la antesala del crimen es el odio. Y evidentemente cuando hay un fenómeno de estas características que tiene sus causas, pero esas causas ya han hecho efecto, es decir, han hecho organización, y hay que combatir la organización. Hay que combatir los efectos. La causa siempre hay que combatirla en las sociedades a través de la democracia, a través de un régimen de opinión en el que en teoría deberíamos ser mejores, donde desdramaticemos las diferencias entre nosotros. Pero ya no podemos dejar de combatir los efectos. Es un debate estéril. Las causas o los efectos, no. Las causas siempre hay que combatirlas de desigualdad en una sociedad, pero cuando hay efecto, no dejes de combatir el efecto. Hay que ser ya, en ese sentido, implacable con los efectos, con las organizaciones que han generado esa situación. La cuarta reflexión. No puedes combatir con una medida un grupo, una situación de criminalidad organizada. Tú necesitas un proyecto, es decir, un conjunto ordenado de acciones, es decir, un plan, es decir, una dirección, es decir, un eje vertebrador, una directriz.
todo no lo puedes pensar, todo no lo puedes planificar, pero es evidente que hace falta siempre una referencia. Y nunca puedes planteártelo al corto plazo. Nunca se puede combatir el terrorismo para ganar unas elecciones. Tú tienes que combatir el terrorismo para terminar con la pesadilla que significa en tu sociedad, no para ganar tú la elección. No puede tener carácter partidario. Esto no puede ser arma arrojadiza contra la otra sigla, porque yo soy más eficaz que la otra sigla. Y es evidente que lo que estoy diciendo es que se necesita un proyecto, es decir, una dirección, medidas ordenadas, sistemáticas, no aisladas, no desordenadas, no cortoplacistas, no para ganar elecciones, no para ganar un partido a otro partido. Y fundamentalmente, ese proyecto, esa dirección, claro que la vas modificando con el tiempo, vas haciendo lo que decimos en matemáticas, unas aproximaciones sucesivas, vas corrigiendo los errores, pero tú tienes una referencia y tú tienes un eje que define toda esa política. Una organización terrorista produce sobresaltos desde la fuerza. La fuerza es el instrumento de las organizaciones criminales. La fuerza siempre produce sobresaltos. La fuerza provoca pánico, sorpresa. No se espera, eso es la fuerza. Pero el Estado de Derecho debe significar la fortaleza. La justicia es la fortaleza. Las fuerzas de seguridad del Estado deben ser la fortaleza. Y esencialmente es la fortaleza que no produce sobresaltos frente a la fuerza que produce sobresaltos. Y esa es la gran batalla, la fortaleza moral de nosotros frente a la fuerza violenta de los que están organizados criminalmente. Pero todo eso exige, por eso, un proyecto, una dirección, un eje vertebrador. Bien, la quinta cuestión es que dentro de una organización terrorista hay dos partes. Esencialmente, los criminales que matan y que asesinan y la cobertura política y social que está detrás. En mi opinión, son más responsables los segundos que los primeros. Los ejecutores son menos responsables de los que dan cobertura política y social a la criminalidad organizada. Mi experiencia personal es que cuando combatimos en España a ETA, a una organización como ETA, uno de los puntos clave, uno de los hitos, uno de los momentos trascendentales fue aquel cuando nos dimos cuenta que había que combatir singularmente la cobertura social, política y financiera. Y por eso hicimos dos cosas que fueron, insisto, que marcaron, insisto, un antes y un después. Nosotros cambiamos la política antiterrorista cuando decidimos que había que aplicarse más a los que daban cobertura política y social que a los propios asesinos. Y nosotros especializamos las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin una ley, desde el sentido común. Una de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, se dedicó a combatir al entramado de los comandos y la otra, la Policía Nacional, se dedicó a combatir el entramado político y social de una organización de estas características. Esa es una de las decisiones más difíciles, la línea en la que tú te das cuenta que hay personas que no parece que son terroristas, pero son más terroristas que los ejecutores. Y tú tienes que saber trazar esa línea y combatir ese entramado más que la propia estructura de los asesinos. La sexta idea que yo he aprendido es que si no tienes un apoyo social, no tienes nada que hacer en esta batalla. Esto no es una batalla de un partido, de una sigla y de una opción.
es la batalla de todas las personas de buena voluntad, de todas las personas pacíficas en una sociedad. Tú tienes que tener un respaldo social. Tu gobierno tienes que hacer lo indecible para tener un apoyo mayoritario en la sociedad. Porque sin apoyo social no hay nada que hacer. Sin confianza entre la sociedad y los gobiernos no hay nada que hacer. Porque el instrumento más importante que tienes es el apoyo social. Nosotros también aprendimos a apoyarnos en ese apoyo social. Antes no había manifestaciones. En un momento determinado hubo manifestaciones, no contra el gobierno, sino para apoyar al gobierno, para apoyar el Estado de Derecho. Se movilizaron los españoles y eso cambió todo. Y nosotros, desde una cierta soledad, como hay que tomar estas decisiones, al colocar una dirección correcta en esta lucha, fuimos contando cada día más con el apoyo y el soporte de los partidos de la oposición y evidentemente de la justicia y evidentemente del conjunto de nuestra sociedad española. Por eso, un gobierno está para tomar la iniciativa en esa batalla. Yo no votaría a un gobierno que no tenga la iniciativa en esa batalla. Yo votaría a un gobierno que esté dispuesto a tomar la iniciativa y a estar solo en esa iniciativa. Solo, pero no con vocación de soledad permanente, no, vocación de ir sumando a esa manera de entender la lucha antiterrorista al conjunto de la sociedad y al conjunto de las fuerzas políticas, buscando siempre la posibilidad de que los demás apoyen tu política, es decir, tomando la iniciativa de un gobierno de estas características. Por eso, ¿cuándo degenera esta lucha? Cuando se convierta en un arma de unos partidos contra otros. Si las cosas me van bien desde el gobierno, es un arma arrojadiza contra la oposición, y si las cosas le van mal al gobierno, es un arma arrojadiza de la oposición contra el gobierno. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Esta batalla se gana con un respaldo social inequívoco. Bien, la séptima lección que me dio esa lucha antiterrorista, esto no es teoría, esto es práctica. Otra cosa es que sea aplicable parcialmente o no a otro país. Pero yo aprendí que hace falta total determinación. Tú no puedes quedarte en la mitad. Tú no puedes dar bandazos. Tú tienes que marcar una determinación. Marcar determinación en la lucha antiterrorista no es utilizar un lenguaje de guerra. No es alzar el diapasón. No es decir, en términos de grandilocuencia, vamos a ganarles. No, se trata de aplicar la ley, y toda la ley, hablando poco y haciendo mucho, pero siendo absolutamente implacable. Eso es la determinación. No es la grandilocuencia. La determinación es lo que te sale de lo más profundo de tus convicciones. Hay que estar determinado para aplicar toda la ley, y nada más que la ley, pero toda. Y si hace falta nuevas leyes, pero toda la ley. No en el corto plazo, como antes decía, sino para que la siguiente generación no tenga la pesadilla que significa convivir con una plaga de estas características. Y hay que vencer, hablando de la determinación, un miedo. Yo creo que hay un doble miedo. Los que hemos combatido el terrorismo sabemos que tuvimos que hacer frente a dos miedos diferentes. Uno, el miedo físico. El miedo físico que te extermine en la organización. A mí me mataron al número 2 y al número 3 de mi candidatura. Ese miedo físico es una realidad. Pero luego hay otro miedo peor. Es el miedo reverencial a un ambiente que siempre se produce en las comunidades en las que hay terrorismo organizado, que viene a significar que si tú adoptas esta posición de determinación, para algunos eres un provocador. Les estás provocando. Aplicas la ley con demasiada fuerza. Eres un provocador. Ese es el miedo reverencial, porque el miedo
hace que te vean casi como un retrógrado, como un radical, como un provocador. Y ese miedo es más difícil de vencer que el miedo físico. Y vuelvo a la dimensión moral de las personas que batallan frente a la criminalidad organizada. La octava es muy sencilla. Nunca hay atajo en la lucha antiterrorista. Ni fuera de la ley, creando grupos paramilitares o matando a terroristas o a grupos criminalmente organizados. Eso no solamente se aleja de la moral, no, es que es ineficaz, es que es inútil, es que retrasa el éxito de una acción decidida contra la criminalidad organizada. Y evidentemente yo tampoco creo en las chapuzas de las negociaciones. Tú podrás negociar con una persona que ha dejado de matar y le puedas ayudar para que se reinserte en su vida social. Pero tú no puedes negociar con un terrorista para que deje de matar, porque tú te estás convirtiendo también en parte de esa miseria moral. Tú no puedes convencer a nadie de que dejen de matar. Tú no puedes negociar como si ellos fuesen otros políticos. Y todas estas cosas, tanto la negociación como la organización de grupos paramilitares, es dar siempre palos de ciego. Es retrasar el auténtico fundamento en el que debe basarse la lucha contra la criminalidad organizada, la lucha contra el terrorismo. La novena característica, que yo creo que tiene que ser clave, es la importancia de enseñar la faz, la cara de las víctimas de estos fenómenos. Nosotros también en España, en los años primeros de la transición, escondimos las víctimas. Parece que cuando escondes las víctimas el problema es menor. Cuando escondes el problema parece que el problema es menor. No es así. Las víctimas tienen que estar en la vanguardia de nuestra batalla. Las víctimas son lo mejor de nosotros mismos. Las víctimas, sin duda, siempre tienen razón. Las víctimas son siempre la única verdad de la lucha del terrorismo, porque son de verdad los que han sufrido. Y tienen que estar en el corazón de la sociedad, tienen que estar omnipresentes, tienen que estar en la cabeza de las manifestaciones, tienen que estar con el gobierno en esta batalla y el gobierno con ellos. Nosotros tuvimos que hacer una ley de víctimas del terrorismo 25 años desde que el momento que arrancara la democracia. Creo que la aprobamos en el año 1999, la democracia de España había empezado en el año 77. 22 años tardamos en entender la importancia de una ley en favor de las víctimas del terrorismo. Y es verdad que también hubo otro punto y aparte en esta batalla, cuando nos dimos cuenta de la importancia de las víctimas. Y para no prolongarme más, terminaré con la última y probablemente la más difícil y la más importante. Tú no puedes dar una batalla de estas características sin el prestigio del Estado de Derecho, sin la fortaleza, como antes decía, del Estado de Derecho, sin el prestigio de las fuerzas de seguridad del Estado, sin el prestigio de las fuerzas que combaten la criminalidad organizada. Si en una sociedad hay dudas respecto de la limpieza de estas fuerzas, si tienen dudas respecto de su claridad, si tienen dudas respecto de que pueden formar parte de la organización, no hagas más. Hasta que no arregles eso, no estás abordando en la dirección correcta de la lucha antiterrorista. Si no tienes aliados, si tú no prestigias el Estado de Derecho, si no prestigias las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tú no podrás afrontar una lucha de estas características. En mi opinión, yo también vivo en una nación que tiene autonomías. Hay que prestigiar la seguridad de la nación, es decir, del Estado en su conjunto, es decir, del conjunto de los mexicanos. Tú no puedes empezar prestigiando las fuerzas locales.
tú tienes que prestigiar primero, obsesivamente, la Policía Federal, las fuerzas de seguridad del conjunto de los mexicanos, de la nación mexicana, de México, como España. Y por eso es el ABC. Si eso no se produce, no pierdas mucho el tiempo. Tú ocúpate obsesivamente en esta materia. Las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, la justicia, los responsables de esta lucha tienen que estar en la cabeza de una dimensión moral de una lucha y tienen que tener la confianza de la gente. Y si no tienes la confianza de la gente, modifica lo que tengas que modificar para combatir sin duda una acción de estas características. Y dejar los éxitos a esas fuerzas de seguridad del Estado. No son éxitos de los políticos. Además es verdad. Yo he sido ministro del Interior y he tenido la fortuna de que ha habido un buen resultado en años en esa lucha. El mérito no fue mío nunca. El éxito era de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y gracias a Dios, en España hoy, las fuerzas policiales que tienen mayor ranking en cuanto a popularidad son las dos fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Bueno, ese es un camino correcto. Ese es un buen ejemplo de lo que, en mi opinión, es necesario. Y ya, definitivamente, termino. Todas estas cuestiones son lecciones prácticas, no son teóricas. A mí me han servido. Mi relato no termina como el cuento de Blancanieves, siempre con un buen final. En España, después de todo lo que he contado, los gobiernos sucesivos han negociado con ETA. Y creo que torpemente y absurdamente. Y no servirá para nada, aunque ETA ya no ha matado. Esas reflexiones, ¿de qué utilidad pueden serles a ustedes? No lo sé. Lo único que digo es que esto no es un debate político. Esto es un debate cultural. Y en los debates culturales, las generaciones nuevas tienen mucho que decir. La sociedad tiene que alzar la voz para prestigiar el Estado de Derecho, para exigir prestigio del Estado de Derecho, para adquirir conciencia de que no se puede convivir con un fenómeno de estas características, de que es un fenómeno letal, de que un país como México, que tiene todas las condiciones, recursos naturales, población, universidad, sociedad, no puede tener puntos negros que fundamentalmente limiten y coarten y condicionen el futuro de las generaciones anteriores. Antes he dicho, cada nación tiene un punto débil o tiene un punto negro. De los jóvenes, de las nuevas generaciones, de las universidades, depende que esta batalla cultural se gane, porque esto es mucho más que una batalla de políticos y de partidos, de siglas. Es una batalla de civilización y es una batalla de futuro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime Mayor Oreja por su extraordinaria conferencia y abrimos el espacio para una breve sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sobre lo que estaba hablando, yo creo que el problema de aquí en México es la desconfianza que tenemos nosotros en la policía y en el gobierno. Y mi pregunta sería, a lo mejor un poco tonta, pero ¿cómo podrían estas nuevas generaciones poder confiar en un gobierno con antecedentes que dicen todo lo contrario de lo que están hablando? Yo no sé lo que tenéis que hacer, yo no soy mexicano, yo no vivo en México. Sois vosotros los que tenéis que responderos. Yo diría, reiterando lo que acabo de señalar, que esto no es una batalla de partido, esto es una batalla cultural. Y cuando hay que dar una batalla cultural hay que abrir frentes de resistencia y de vanguardia en estos, no contra el gobierno, sino en favor del prestigio de un Estado de Derecho.